Fuera de aquí, maldita huérfana. Das mala suerte. Lárgate de una vez. La suegra arrojó las maletas de su nuera al patio y prendió fuego a las fotos de la boda. Mientras el vestido de novia ardía, su marido se reía a carcajadas con su amante. En medio del caos, Elena esbozó una fría sonrisa. Así que han vivido a cuerpo de rey con mi dinero, ¿verdad? Con solo pulsar un botón en su móvil, la tarjeta de crédito con la que la amante compraba lujos fue cancelada, y el coche de importación que su suegra tanto mimaba fue remolcado por una grúa. La verdadera identidad de la nuera huérfana y sin recursos, y la ruina repentina de su familia política. La historia de hoy comienza ahora. Gracias por acompañarnos una vez más. Si se suscriben y le dan a me gusta, la fortuna les sonreirá. Espero que tengan un día lleno de felicidad y alegría. Soy el cazador de historias, trayéndoles la sabiduría oculta en los relatos de la vida. Nuestros vídeos se basan en historias reales adaptadas o en guiones de ficción, y utilizamos imágenes generadas por IA para una mayor inmersión visual. Agradecemos que lo vean con un corazón abierto. Elena estampó su firma en los fríos papeles del divorcio y salió por la puerta principal. En el centro del patio, su ropa y sus zapatos se amontonaban como una montaña de basura. Su suegra, Pilar, pisoteó con saña un retrato de boda con la cara de Elena usando el tacón de su zapato. Afilados fragmentos de cristal saltaron por todo el patio. Pilar sacó un mechero del bolsillo y lo encendió. A quemar toda esta basura. Hay que purificar la casa de toda esta mala suerte. Tener las cosas de una huérfana en casa solo trae la ruina. Pilar lanzó el mechero sobre el blanco vestido de novia. En un instante, las llamas se avivaron con un rugido. Un humo negro y espeso ascendió hacia el cielo. Elena observaba el fuego sin pestañear. A través de la ventana del salón, vio a su marido, Javier. A pesar de que las pertenencias de su esposa ardían, Javier ni se inmutó, con el teléfono pegado a la oreja. «Hola, cariño. Sí, acabo de firmar. Ya no soy nada de esa maldita huérfana. Ahora podremos vivir sin tener que escondernos. Te quiero. Espera un poco más». Javier sonreía con malicia mientras hablaba con su amante. Al ver la escena, Pilar se giró hacia Elena y señalándola con el dedo le gritó: tú, desgraciada, desde que una huérfana como tú entró rodando en esta casa, nos has chupado la sangre. Maldita seas». Pilar escupió en el suelo, cerca de los pies de Elena, y luego hizo un gesto con la mano para ahuyentar el mal de ojo, como si Elena fuera la encarnación de la mala suerte. «Lárgate de este barrio ahora mismo. No quiero volver a verte la cara. No te atrevas a merodear por aquí nunca más. ¿Entendido?». En lugar de responder, Elena sacó de su bolso un smartphone de última generación, y con una calma absoluta, marcó un número. «Hola, ¿el Centro de Atención a Clientes VIP Internacional?» «Sí, señora. ¿Hablo con la directora Elena Vargas? Por favor, confirme su identidad». «Sí, soy Elena Vargas. Identidad confirmada. ¿En qué podemos ayudarla?». Con una voz grave y gélida, Elena ordenó: «Bloqueen inmediatamente todos los pagos con tarjeta de los miembros de la familia de mi marido asociados a mi cuenta. Que no puedan gastar ni un céntimo. Bloquéenlo todo». «Entendido, directora. Procedemos a la suspensión de inmediato». En el mismo instante en que colgó el teléfono, en la sala VIP de una boutique de lujo de la calle Serrano de Madrid, la amante de Javier soltó un grito desgarrador. «¿Cómo que no funciona? ¿Por qué no pasa esta tarjeta? Si la he usado hace un momento». La dependienta, nerviosa, asintió con una disculpa y bajó la mirada. «Lo siento muchísimo, señora. Esta tarjeta acaba de ser denunciada como perdida y bloqueada para pagos por el titular. Ya no puede utilizarse». El rostro de la amante se quedó blanco como el papel y llamó a Javier. «Javier, ¿qué está pasando? Dicen que la tarjeta está bloqueada. Me muero de la vergüenza. Soluciónalo ya». Javier corrió hacia su madre, Pilar, como si le fuera la vida en ello. «Mamá, tenemos un problema muy gordo. Esa bruja de Elena ha bloqueado todas las tarjetas». El rostro de Pilar se encendió como una brasa. «¿Qué? ¿Cómo se atreve esa huérfana a rebelarse sin el permiso de nadie?». Pilar se abalanzó sobre Elena como una fiera. Levantó la mano para abofetearla, pero Elena le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente. «No se equivoque, suegra. Todo el dinero que esta familia ha gastado para vivir a lo grande ha salido de mi bolsillo. Ahora, a ver qué tal les va sin mi dinero». Elena apartó la muñeca de Pilar con un empujón. Pilar perdió el equilibrio y cayó de culo hacia atrás. Fue en ese preciso momento cuando un enorme camión grúa apareció frente a la puerta principal. Varios empleados de una empresa de leasing de vehículos bajaron de él. «¿Es esta la residencia de la señora Pilar? Venimos a embargar el vehículo». Un empleado le plantó un papel en las narices a Pilar. «Lleva 3 meses sin pagar ni un céntimo de la cuota del coche. Procedemos a la retirada inmediata del vehículo».
Pilar le arrebató el papel y gritó a pleno pulmón. ¿Pero qué disparate es este? Mi hijo es el director de una empresa. ¿Cómo no va a tener dinero? Apenas había terminado de hablar cuando llegó otro camión. Esta vez eran de la empresa de alquiler de electrodomésticos. Nos llevamos el frigorífico, la lavadora y el sillón de masaje. Si no pagan, no pueden usarlos. En ese momento, el chofer de la familia sacó las llaves del coche de su bolsillo y se las entregó discretamente al empleado de la grúa. Aquí tiene. Llévense el coche. Pilar, con los ojos inyectados en sangre, le gritó. Tú, chofer. ¿Te has vuelto loco? ¿Quién te ha dado permiso para entregar las llaves? El chofer, con la cabeza gacha, respondió. Lo siento, señora. Yo también tengo que dar de comer a mi familia, y llevo 3 meses sin cobrar el sueldo. He conseguido un nuevo trabajo con la señorita Elena, con la directora Elena. Pilar, temblando de rabia, sacó un fajo de tarjetas de su cartera. Mira, tengo todas estas tarjetas. Cobra de aquí, pero no toques mis cosas. El empleado pasó una tarjeta por el terminal. Límite de crédito excedido. Pilar le entregó otra. Esta tarjeta aparece como anulada. Pilar vació todas las tarjetas de su cartera en el suelo del patio y gritó como una posesa. Prueba con esta. Y con esa otra. Pruébalas todas, te digo. Los empleados las probaron una por una, pero la única respuesta que obtenían era el frío sonido de un pago denegado. Pilar se derrumbó en el suelo de tierra del patio, golpeándolo con los puños. ¡Ay, mi vida, mi desdicha! ¿Qué es este desastre? Se ha caído el cielo sobre nosotros. En medio de aquel caos, Elena extendió la mano entre los restos humeantes de las fotografías. Por suerte encontró intacto el único recuerdo de su madre, un viejo colgante. Lo apretó con fuerza en su mano. En ese instante, un reluciente sedán negro de lujo se detuvo frente a la puerta. Un asistente personal, elegantemente vestido, bajó y abrió la puerta trasera con cortesía. Elena subió al coche con un aire de dignidad. Directora, he preparado los documentos para su reincorporación a la empresa y el informe para la destitución del presidente. El asistente le entregó un pesado maletín. Elena se miró en el espejo del coche y se arregló el pelo despeinado con un gesto elegante. Estos últimos 3 años fingiendo ser una nuera huérfana y pobre han sido agotadores. Se acabó la función. El coche arrancó con suavidad. Elena sacó su móvil y pulsó un botón. Toda la información que había recopilado en secreto sobre las fechorías de su familia política comenzó a enviarse a la policía y a los medios de comunicación. Detrás de la verja, los caros árboles importados que Pilar tanto adoraba estaban siendo arrancados de raíz. El jardinero, al que no le habían pagado, había contratado a unos operarios para llevárselos. Mis árboles, mis preciosos árboles. Ladrones. Pilar aullaba de dolor. Su hijo Javier corrió a sujetarla. Mamá, cálmate. Llamaré a esa bruja de Elena y le exigiré que nos dé dinero ahora mismo. Pilar le dio una sonora bofetada a Javier. Es todo culpa mía. No sabía que ella era nuestra fuente de ingresos y la eché. ¡Idiota! Dentro del coche, Elena abrió el colgante de su madre. En su interior se ocultaba un diminuto chip informático. Menos mal que estás a salvo, mamá. Elena volvió a cerrar el colgante. A través de la ventanilla ya se divisaba el lugar al que regresaba, el imponente edificio de la sede central de Grupo Vargas. Elena encendió su móvil y publicó un mensaje en internet. El fin del infierno. El verdadero juego empieza ahora. Y junto al texto, una foto de su tarjeta de crédito negra, la de más alta gama. Su asistente le informó en voz baja. Directora, llegaremos a la empresa en 10 minutos. Elena asintió. Perfecto. Ha llegado la hora de hacerles llorar lágrimas de sangre a esa gentuza. La mirada de Elena brillaba con una frialdad glacial. A la mañana siguiente, a las 8, Pilar entró en el restaurante del hotel para el desayuno, como de costumbre, con la cabeza bien alta. Aunque su casa se había sumido en el caos el día anterior, el miedo al qué dirán la había obligado a maquillarse y salir. «Oh, doña Pilar, bienvenida». El camarero la saludó con una reverencia, y Pilar, con aire altivo, se sentó en la mejor mesa junto a la ventana. «Hoy tráigame un salmón un poco más fresco. Anoche no dormí bien y no tengo mucho apetito». El camarero tomó nota cortésmente y se dirigió a la cocina. Después de un opíparo desayuno a base de un caro plato de salmón, Pilar se limpió los labios y se levantó con arrogancia. «La cuenta, ya sabe. Cárguela a mi tarjeta registrada». El camarero se acercó con el datáfono, pero del aparato salió un sonido desagradable. «Señora, lo siento. El sistema indica que el pago ha sido denegado». El rostro de Pilar se endureció en un instante. «¿Qué? Imposible. ¿No estará estropeada la máquina?» «Vuelva a intentarlo». El camarero lo intentó varias veces más, pero fue inútil. «Lo siento,
pero sigue siendo rechazado. Indica que se requiere verificación del titular. El gerente, al percatarse del alboroto, se acercó. «Señora, ¿quizás tenga otra tarjeta?» Pilar, con las manos temblorosas, rebuscó en su cartera, pero dentro solo había trozos de plástico que Elena había bloqueado el día anterior. «No, un momento. Tengo que hacer una llamada». El gerente, con una expresión gélida, se cruzó de brazos. «Señora, no estará pensando en irse sin pagar después de este desayuno tan caro, ¿verdad? Hay mucha gente mirando». Los clientes de las mesas cercanas dejaron de comer para cuchichear y lanzar miradas furtivas. El rostro de Pilar se puso rojo como un tomate. «¿Sabe usted quién soy yo? Soy de la familia del Grupo Vargas». El gerente soltó una risita burlona y respondió con frialdad. «No sé quién es usted, pero si no puede pagar la cuenta, nuestra política es llamar a la policía». «No, espere un momento». Pilar sacó rápidamente el móvil para llamar a su hijo Javier. Tras varios tonos se oyó la voz angustiada de Javier. «Javier, soy yo. Mándame dinero al hotel ahora mismo. Estoy a punto de morir de vergüenza aquí». «Mamá, ¿y ahora te preocupa el desayuno del hotel? La empresa está llena de inspectores de Hacienda. Es un caos». La voz de Javier temblaba como una hoja. Los ojos de Pilar casi se le salen de las órbitas. «¿Qué? ¿Una inspección de Hacienda? ¿Han confiscado todos los libros de contabilidad? ¿Las cuentas de la empresa están congeladas? ¿Ni siquiera podemos pagar los sueldos?» Pilar se desplomó en el suelo. El gerente, como si lo estuviera esperando, llamó a seguridad. «Acompañen a esta señora fuera. Está molestando al resto de los clientes». Los guardias de seguridad se abalanzaron y sujetaron a Pilar por los brazos como si fuera un fardo. Suéltenme. No me toquen». Pilar pataleó, pero no pudo hacer nada contra la fuerza de aquellos hombres jóvenes. Expulsada del hotel a rastras, Pilar se quedó en la acera intentando parar un taxi para volver a casa. Pero al abrir la cartera, se dio cuenta de que no tenía ni un céntimo en efectivo. En ese momento, a lo lejos, vio a una de las señoras con las que jugaba a las cartas. «Hombre, señora García, ¿qué hace usted por aquí a estas horas?» Pilar, olvidando toda su dignidad, se aferró a ella. «Ay, señora García, qué oportuna. Me he dejado la cartera en casa. ¿Podría prestarme 10 euros para el taxi?» La señora García la miró de arriba abajo y retrocedió apresuradamente. «Ay, qué pena. Es que tengo mucha prisa ahora mismo. Ya nos veremos». Y desapareció como si hubiera visto a un apestado. Finalmente, Pilar, con las piernas hinchadas, tuvo que caminar durante 1 hora para llegar a casa. Pero al llegar a la puerta, se encontró con una grúa. Estaban enganchando el coche de lujo que solía conducir Elena. «Párense. Ese coche es mío. No lo toquen». El operario de la grúa le tendió unos papeles con indiferencia. «El contrato de leasing ha terminado y por impago, la central ha ordenado su retirada. Apártese, por favor». Pilar se aferró a la puerta del coche. «¡No! Sin este coche, ¿cómo va a aparentar mi hijo que es un director?» «No se lo pueden llevar». El operario le apartó la mano sin contemplaciones. «Si sigue interfiriendo, llamaremos a la policía. Esto es un procedimiento legal». Ante los ojos de Pilar, el coche fue cargado en la grúa y se alejó. Aturdida, Pilar entró en la casa. En el sofá del salón, Javier estaba hundido, mesándose los cabellos. «Javier, ¿qué demonios está pasando? Esto es una pesadilla». Javier levantó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre. Todos los empleados se han ido. Están protestando en la entrada de la empresa exigiendo sus sueldos atrasados. Pilar, furiosa, agarró a Javier por el cuello de la camisa. «¡Inútil! ¿Cómo has podido llevar la empresa a esta situación?» Javier se zafó bruscamente de su madre. «¿Y qué he hecho yo? Esa bruja de Elena lo ha planeado todo para ahogarnos. Estamos completamente arruinados». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entraron 2 hombres de traje negro, claramente prestamistas. «Vaya, vaya, señor Javier. Aquí estaba». Javier, aterrorizado, se escondió detrás del sofá como una rata. «¿Quiénes son ustedes?» «Esta es mi casa». Uno de los hombres sonrió con desdén y sacó un documento. «¿Recuerdas la deuda que contrajiste jugando hace 3 años? La que tu mujercita, Elena, pagó por ti. Ese asunto quedó zanjado entonces, ¿no?» El hombre le dio unos golpecitos en la barbilla a Javier. «La señora Elena nos ha vendido esa deuda por una miseria. Ahora nos la tienes que pagar a nosotros». Pilar se interpuso, gritando: «¿Cuánto es? Pronto recibiremos dinero. Exactamente 3 millones de euros, con intereses». Pilar soltó un grito y estuvo a punto de desmayarse. «¿Qué?» El hombre chasqueó los dedos a modo de advertencia. «Le damos 1 semana. Si no paga, tendremos que quedarnos con uno de sus bonitos dedos, director». En cuanto los matones se fueron,
Pilar se derrumbó en el suelo y rompió a llorar desconsoladamente. ¡Ay, qué desgracia! Si hasta ayer me llamaban señora. Javier, temblando, sacó su móvil. Mamá, no hay otra opción. Tenemos que llamar a Elena y suplicarle. Si le pedimos que nos perdone, seguro que se ablanda. Es de buen corazón. Pilar le arrebató el teléfono y lo estampó contra el suelo. Jamás. Antes me muerdo la lengua y me muero que arrodillarme ante esa huérfana. Apenas terminó de hablar, las luces de la casa se apagaron de repente. A pesar de ser de día, la casa quedó a oscuras. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ido la luz? Javier fue a revisar el contador y volvió corriendo. Mamá, han cortado la luz por impago. Y en la factura, pone que pronto cortarán el agua también. Pilar, temblando de pies a cabeza, se apoyó en la pared. ¡Elena! Esa víbora lo ha planeado todo desde el principio. Nos quiere destruir lentamente. Javier murmuró en la oscuridad, como si hubiera perdido el juicio. Hemos criado a un tigre en nuestra propia casa. Al caer la noche, una única vela iluminaba la casa. Pilar, sentada frente a la llama parpadeante, recordó el rostro de Elena. Maldita Elena. No me quedaré de brazos cruzados. Te arrastraré conmigo al infierno. La sombra de Pilar se proyectaba en la pared, larga y monstruosa. Unos días después, por la tarde, una anciana con aspecto de loca apareció en el vestíbulo de la sede de Grupo Vargas. Era Pilar, la que hasta hace poco era tratada como una gran señora. Tenía el pelo revuelto como un nido y la ropa sucia, como si llevara una semana con ella puesta. Oiga, vengo a ver al presidente Vargas. Déjenme pasar. Unos guardias de seguridad altos y corpulentos le cortaron el paso. Señora, sin cita previa no puede entrar. Por favor, váyase. Pilar se puso a gritar a pleno pulmón, haciendo que todo el vestíbulo retumbara. Ciegos. ¿Saben quién soy? Soy Pilar. He sido como una hermana para el presidente Vargas durante 30 años. Apártense de mi camino ahora mismo. Un guardia de seguridad frunció el ceño y cogió su walkie-talkie. Tenemos a una mujer que parece una vagabunda causando alboroto en el vestíbulo. Vengan a llevársela. Cuando unos hombres de traje negro corrieron hacia ella, Pilar empezó a patalear y a armar un escándalo. ¿Cómo se atreven a tocarme? Soy Pilar, les digo. Suéltenme. Los guardias de seguridad, sin miramientos, la inmovilizaron en el suelo. Nos da igual quién sea. Si vuelve a gritar, llamaremos a la policía. Cállese. Fue en ese momento cuando la enorme pantalla del vestíbulo se encendió de repente. Felicitamos a Elena Vargas, nueva directora de Planificación Estratégica de Grupo Vargas. El rostro de Elena apareció en la pantalla, llenándola por completo. Con su atuendo elegante y su sonrisa segura, parecía una auténtica heredera de una familia acaudalada. Pilar, tirada en el suelo, se frotó los ojos y miró la pantalla. ¿Qué es eso? ¿Esa es la nuera de mi casa? ¿No es la cara de esa huérfana? En ese instante, las puertas del ascensor privado se abrieron. Elena apareció, rodeada de una nube de asistentes. El sonido de sus tacones resonó en el vestíbulo. Elena se detuvo frente a Pilar, que yacía en el suelo. Suegra, este no es un lugar al que pueda venir cualquiera. No parece que usted esté a la altura. ¿Qué hace aquí? Elena esbozó una media sonrisa, fría y burlona. Pilar se quedó con la boca abierta. ¿Tú? ¿Qué haces tú aquí? ¿La hija del presidente Vargas? ¿De qué demonios estás hablando? Elena se inclinó y le susurró al oído a Pilar. Vaya. Por fin se da cuenta. Un poco tarde. ¿No cree? Soy la única heredera de sangre del presidente Vargas. Soy Elena Vargas. Pilar se llevó la mano a la nuca y empezó a echar espuma por la boca. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Hemos criado a un tigre. Pilar se desplomó en el suelo. Elena, sin inmutarse, se dirigió a un guardia de seguridad. Llamen al 112. No podemos permitir que una clienta muera de mala manera en el vestíbulo de nuestra empresa. Los empleados y curiosos del vestíbulo se alborotaron. Madre mía, era la hija secreta del presidente. Fíjate qué cara, qué elegancia desprende. Elena se dio la vuelta con gracia y volvió a subir al ascensor, que ascendió directamente a la última planta, al despacho del presidente. Elena empujó la puerta con fuerza, y entró. El presidente Vargas, que estaba sentado en su escritorio, se sobresaltó y levantó la cabeza. ¿Elena? ¿Cómo? En lugar de responder, Elena sacó un fajo de documentos de su maletín y se los arrojó a la cara. Mire esto. Son las pruebas de que hace 30 años abandonó a mi madre y se confabuló con esa vulgar de Pilar para robarle su fortuna. El rostro del presidente Vargas se quedó blanco como el papel. ¿De dónde has sacado esto? El cielo lo sabe, y la tierra también. Mi madre lo preparó todo antes de morir. Me dijo que no me fiara de gente como usted.
El presidente Vargas se levantó, temblando. Elena, eso es un malentendido. Te lo explicaré todo. Elena levantó la mano con frialdad para cortarle. Las explicaciones, déselas al juez. La mayoría del Consejo de Administración ya está de mi parte. Su destitución se votará mañana por la mañana. El presidente Vargas golpeó el escritorio y gritó: ¿Cómo te atreves a clavarle un puñal en el pecho a tu propio padre? Elena soltó una risa burlona y abrió la puerta. ¿Padre? Un hombre que mata a su esposa y abandona a su hija por dinero, se atreve a llamarse padre. Hasta un perro se reiría. Nos vemos mañana en la reunión del consejo. Elena salió de la habitación. En el pasillo, una empleada que no conocía su identidad y que había estado criticándola a sus espaldas, se cruzó con ella con unos documentos en la mano. Los papeles se le cayeron al suelo. Directora. Digo, señorita. Elena pasó a su lado y le dijo: Señorita, recoja sus papeles. Si tiene tiempo para meterse en la vida de los demás. Mientras tanto, Pilar, que había recuperado el conocimiento en el hospital, buscó su teléfono en cuanto se despertó, y con mano temblorosa, llamó a su hijo Javier. Javier, Javier. Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Pilar rompió a llorar desconsoladamente. Nos han engañado. Nos ha tendido una trampa. Esa huérfana Elena es la hija del presidente Vargas. Entró en nuestra casa con la intención de destruirnos desde el principio. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Javier, contéstame. ¿Por qué no dices nada? Mamá, estoy en la fiscalía. Me han traído para interrogarme. Elena debe haberlos denunciado a todos por malversación de fondos de la empresa. La llamada se cortó. Pilar estampó el teléfono contra el suelo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró una anciana en silla de ruedas. ¿Es usted Pilar? ¿Cuánto tiempo? Pilar entornó los ojos y la miró. ¿Quién es usted y por qué se atreve a llamarme por mi nombre? La anciana se acercó con la silla de ruedas y la miró fijamente a los ojos. Soy la enfermera que cuidó de la madre de Elena hace 30 años. ¿No se acuerda? El rostro de Pilar se tornó ceniciento. Hice lo que usted me ordenó. Le puse algo extraño en la medicina. Usted me lo ordenó, amenazando con matar a mi hijo. Pilar apretó las sábanas con fuerza. ¿Qué tonterías dices? No te conozco. ¡Fuera de aquí! La anciana sacó un papel amarillento de su bolso. Ya me queda poco de vida. Quiero decir la verdad antes de irme al otro mundo. Ya se lo he contado todo a la policía, todo lo que usted me obligó a hacer. La anciana apartó la mano de Pilar y se fue con su silla de ruedas. Pilar rodó por el suelo de la habitación y gritó: ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! En ese momento, sonó el teléfono de Pilar. Era un número desconocido. Diga, señora Pilar, escuche con atención. El presidente Vargas está preparando todo para encerrarla a la fuerza en un psiquiátrico y silenciarla. Una ambulancia privada acaba de llegar a la entrada del hospital. La llamada se cortó. Pilar miró por la ventana y, efectivamente, una ambulancia negra estaba aparcada frente al hospital. No, si me atrapan aquí, estoy acabada. Pilar se arrancó la vía intravenosa del brazo con los dientes. La sangre brotó, pero no sintió miedo. En el momento en que abrió la puerta para escapar, se encontró cara a cara con Elena. ¿A dónde va, suegra? Tiene que subir a la ambulancia que le ha enviado el presidente Vargas. Elena le tendió un papel a Pilar. Era una orden de ingreso en un psiquiátrico con el sello del presidente Vargas. Ese desagradecido. ¿Cómo se atreve a hacerme esto a mí? Mientras Pilar rechinaba los dientes, Elena le puso una pequeña llave en la palma de la mano. Esta es la llave de la caja fuerte secreta del presidente Vargas. Ahí dentro está toda la porquería que usted y él han hecho juntos. Elena le susurró al oído a Pilar con una voz escalofriante. Suegra, ahora, usen ese dinero que tanto adoran para matarse el uno al otro. Ese es mi regalo para ustedes. Pilar apretó la llave con tanta fuerza que casi la rompe. Sus ojos se llenaron de un odio infernal. A la mañana siguiente, la sala de conferencias para la presentación de los nuevos proyectos de Grupo Vargas era un auténtico caos. Mientras el presidente Vargas daba un discurso pomposo, Pilar, con el pelo revuelto y aspecto de loca, saltó al estrado. No se dejen engañar. Este hombre, el presidente Vargas, es el mayor estafador del mundo. Los flashes de las cámaras estallaron, y los periodistas se agolparon como un enjambre. El rostro del presidente Vargas se tornó lívido y gritó: ¿De dónde ha salido esta loca? Sáquenla de aquí. Pilar sacó un fajo de papeles de su ropa y los agitó en el aire. Sacarme. A ver si se atreven. Aquí está escrito cómo traicionaste a tu primera esposa hace 30 años y te apoderaste de esta empresa.
Este hombre es un ladrón que levantó su imperio robando la fortuna de su mujer. Los periodistas se abalanzaron sobre el estrado, apuntándole con sus micrófonos. Pilar, jadeando, gritó: «Yo también soy cómplice. Yo le ayudé a matar a esa mujer, siguiendo sus órdenes. Y ahora, para callarme la boca, intenta encerrarme en un psiquiátrico. Miren, esta es la orden de ingreso firmada por el propio presidente Vargas». Cuando Pilar mostró el papel a las cámaras, el presidente Vargas, desesperado, llamó a sus guardaespaldas. Pero los guardaespaldas, a los que Elena ya había sobornado, se quedaron quietos como estatuas de madera. Inútiles. ¿No reconocen a su jefe? Cierren esa boca ahora mismo. Las preguntas de los periodistas llovían como flechas. ¿Es eso cierto, señor presidente? ¿Realmente conspiró para asesinar a su primera esposa? El presidente Vargas, deseando que se lo tragara la tierra, se cubrió la cara y huyó a toda prisa de la sala. Esa noche, las noticias de todo el país se hicieron eco del escándalo. Elena, en su despacho, veía las noticias con una expresión impasible. En ese momento, su asistente entró corriendo, pálido como la cera. «Directora, el equipo del presidente ha lanzado un contraataque. Han entregado a la fiscalía registros que supuestamente prueban que usted robó tecnología clave de la empresa de su familia política durante los 3 años que fue su nuera». Elena se levantó de un salto. «Imposible. Yo nunca he hecho tal cosa. Vivía como una simple ama de casa. ¿Qué tecnología iba a robar? El presidente Vargas ha falsificado correos electrónicos y libros de contabilidad a la perfección y la ha denunciado por espionaje industrial. La fiscalía viene de camino». Apenas terminó de hablar, unos agentes de la fiscalía vestidos de negro entraron con paso firme. «Directora Elena Vargas queda detenida por un presunto delito de revelación de secretos industriales. Registren toda la oficina». Los empleados gritaron y los papeles volaron por el suelo. A Elena le pusieron unas frías esposas y la sacaron del edificio. Una nube de periodistas la rodeó, disparando sus flashes en su cara. «Directora, ¿es cierto que es una espía que ha traicionado a su familia política?» Elena se mordió el labio y, cuando estaba a punto de subir al coche, alguien la agarró bruscamente del brazo. Era su exmarido, Javier. Javier sonrió con malicia y le susurró al oído: «Vaya, Elena, ¿qué pintas? ¿Cómo se atreve una huérfana a meterse con quien no debe? Le he contado al presidente todo tu plan de venganza. Gracias a eso, me ha perdonado todas mis deudas». Los ojos de Elena temblaron de rabia. «Tú, ¿cómo has podido hacerme esto? También le he dicho dónde escondías tu libro de contabilidad secreto. Estás acabada. Prepárate para pudrirte en la cárcel». Desde el coche, Elena intentó llamar al fiscal Mateo, pero solo escuchó un frío mensaje automático. Su asistente, llorando, le dijo: «Directora, el fiscal Mateo también está detenido y siendo investigado por soborno. El presidente lo ha arreglado todo». Elena, sintiendo que el mundo se le venía encima, fue llevada a su casa. Pero la casa estaba completamente revuelta, como si hubieran entrado a robar. Elena corrió a su despacho, pero la caja fuerte estaba vacía, y los valiosos recuerdos de su madre habían desaparecido. «No, las cosas de mi madre». Mientras Elena lloraba desconsolada en el suelo, la puerta principal se abrió, y el presidente Vargas entró con aire arrogante. «Elena, ¿qué se siente al estar igual que tu madre cuando murió? Te haré sufrir y morir lentamente, igual que ella». Unos guardaespaldas agarraron a Elena por los brazos como si fuera un saco. Elena fue llevada a una mansión aislada en las afueras y encerrada en el sótano. La puerta de hierro se cerró con un estruendo, y una oscuridad total la envolvió. Elena tanteó la pared fría. De repente, la punta de sus dedos notó unas letras grabadas. Las fue leyendo lentamente. «Elena, lo siento». Era el último mensaje que su madre, encerrada en ese mismo lugar hacía 30 años, había grabado rascando la pared hasta que se le cayeron las uñas. Elena se aferró a la pared y se golpeó el pecho, llorando desconsoladamente. «Mamá, mamá, he sido una arrogante. Lo he echado todo a perder». En ese momento, la puerta de hierro se abrió y apareció Javier con una revista de bodas. «Elena, me caso el mes que viene. La novia es de una familia muy importante. Nada que ver contigo, una huérfana. Mira esto y felicítame». Javier le arrojó la revista a la cara y se fue, riendo a carcajadas, cerrando la puerta con llave. Elena, como un animal herido, se desplomó en el frío suelo y perdió el conocimiento. «Mamá, creo que este es mi fin». En ese instante, algo cayó a través de la pequeña ventana del sótano. Elena se arrastró con todas sus fuerzas para ver qué era. Un pequeño manojo de llaves y una nota arrugada. «Aún no ha terminado. Recupere el ánimo». Elena, con mano temblorosa, apretó las llaves.
En sus ojos, antes llenos de desesperación, volvió a arder una llama azul de venganza. Quien rescató a Elena del abismo de la desesperación fue, inesperadamente, un anciano jardinero con un viejo sombrero de paja. Era el hombre que, 30 años atrás, había servido con lealtad a la madre de Elena antes de ser despedido por el presidente Vargas. El anciano, colgado del alféizar de la alta ventana del sótano, susurró jadeando. «Señorita, ¿me oye? Tiene que reaccionar». Elena se arrastró como un animal y levantó la cabeza bajo los barrotes. «¿Quién es usted?» «Un viejo que tiene una deuda de gratitud impagable con su madre. Pronto se abrirá una pared, no se asuste». Tal como el anciano había preparado, de entre un montón de ladrillos viejos en un rincón del sótano, se oyó un ruido de piedras rodando y se abrió un agujero lo suficientemente grande para que pasara una persona. El anciano metió la mano por la estrecha abertura. «Vamos, agárrese fuerte. Tiene que salir de aquí con todas sus fuerzas». Elena, sin importarle que se le rompieran las uñas, se aferró a la mano áspera del jardinero. Tras arrastrarse a duras penas por un túnel estrecho y húmedo, salió al exterior, en medio de la quietud de la noche. El anciano jardinero se quitó su abrigo y cubrió con él los hombros temblorosos de Elena. «Allí hay un coche esperándola. El tiempo apremia. Póngase a salvo». Elena, mirando el rostro del anciano cubierto de polvo, dijo con los ojos llorosos: «Señor, muchísimas gracias. ¿Cómo podré pagarle este favor?» El anciano hizo una profunda reverencia y negó con la mano. «No es nada, señorita. Solo estoy devolviendo el cariño que recibí de su madre. Váyase ya». El coche en el que subió Elena se adentró en la oscuridad, en dirección a un templo aislado en lo profundo de las montañas. Al llegar al patio del templo, bajo la luna llena, una mujer de una elegancia deslumbrante la esperaba de pie. Aunque aparentaba unos 60 años, poseía la dignidad de una dama de alta cuna. «Tú debes de ser Elena». Elena bajó del coche con una mirada cautelosa. «¿Quién es usted y por qué me estaba esperando?» La mujer se acercó lentamente y acarició con tristeza el rostro sucio de Elena. «La gente me llama Doña Isabel. Tu madre y yo éramos más que hermanas, unidas por una amistad más fuerte que la sangre». Doña Isabel observó el estado lamentable de Elena y le espetó con dureza. «¿Qué pintas son estas? ¿Una persona que busca venganza puede mostrarse tan débil? Para vencer al enemigo hay que ser 100 veces más cruel y fuerte que él». Doña Isabel agarró a Elena firmemente del brazo y la llevó a una habitación secreta en el interior del templo. Abrió una pesada caja fuerte y sacó un fajo de documentos amarillentos por el tiempo. «Mira esto. Es el testamento que tu madre me confió antes de morir, en previsión de cualquier eventualidad. Y esto». Doña Isabel puso una pesada libreta bancaria en la mano de Elena. «Es el 15% de las acciones de Grupo Vargas, el último salvavidas que tu madre desvió en secreto para ti». La mano de Elena, al abrir la libreta, temblaba como una hoja. «¿Mamá? ¿Mamá hizo todo esto por mí?» «Sí. Tu madre confió en que volverías y lo preparó todo, así que deja de llorar ya. El mundo no se mueve con lágrimas de pena, sino con el poder del dinero». A partir del día siguiente, comenzó el entrenamiento infernal de Elena. Doña Isabel le arrojó un montón de complejos contratos. «Aquí tienes un contrato de adquisición de empresa. Encuentra las trampas que ha puesto la otra parte en 10 minutos. Si no lo consigues, hoy no comes». Elena leyó y releyó los documentos con los ojos bien abiertos. «Aquí. Esta palabra es extraña. Es una cláusula abusiva para arrebatarnos poco a poco nuestra participación». Doña Isabel sonrió, satisfecha por fin. Elena se lavaba la cara con agua fría cada madrugada y se miraba al espejo. La sombra de la nuera huérfana y maltratada había desaparecido, y en su mirada había comenzado a surgir un brillo de acero. Un día, Mateo, que había dimitido de la fiscalía, corrió al templo. Al ver a Elena conversando con doña Isabel en el patio, gritó sin aliento: «¡Señorita Elena!». Elena corrió descalza a sus brazos. Mateo la abrazó con fuerza, como si temiera que se rompiera. «Gracias a Dios que está viva. No sabe cuánto me he preocupado». Elena hundió el rostro en el pecho de Mateo y lloró desconsoladamente. «Lo siento, Mateo. Por mi culpa, su carrera se ha arruinado». Mateo le secó las lágrimas y le dijo con firmeza: «No diga eso. A partir de ahora, seré su espada y su escudo. Haré que esos canallas no puedan ni recuperar sus huesos, legalmente hablando». Una semana después, Elena se había transformado por completo. Se pintó un atractivo lunar en la cara, se cortó el pelo de forma moderna y se puso unas gafas intelectuales. En el espejo ya no estaba la nuera huérfana, sino una fría inversora. «A partir de ahora, llámenme Jasmine». Doña Isabel se golpeó las rodillas y se echó a reír. «Perfecto.
Ni ese zorro del presidente Vargas se imaginará que eres su hija. Mateo trajo un vídeo recuperado de una caja negra. El accidente que sufrió Pilar había sido claramente un intento de asesinato ordenado por el presidente Vargas. Elena vio el vídeo con frialdad y pulsó el botón de guardar. Ahora es el momento de cortar la respiración del presidente Vargas. Uno por uno. Elena bajó a la sala de operaciones secreta habilitada en el sótano del templo. En numerosas pantallas se rastreaban al detalle las fuentes de financiación del presidente Vargas y los movimientos de sus allegados. Mateo señaló un monitor y dijo: el brazo derecho del presidente Vargas, el señor Romero, se reúne en secreto con Javier. Parece que están conspirando para apoderarse de la empresa. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa. Hay que hacer que los ladrones se muerdan entre ellos. Elena envió anónimamente al señor Romero pruebas falsas de que Javier planeaba traicionarlo. Al día siguiente, la pantalla se llenó con la escena del señor Romero, agarrando a Javier por el cuello y peleando. Funciona. Se destruirán a sí mismos por la desconfianza mutua. Doña Isabel le sirvió un té aromático y le aconsejó: bien hecho. Pero no bajes la guardia. En el momento en que pierdas la calma, el cazador se convierte en la presa. Esa noche, Elena conectó el pequeño chip del colgante de su madre al ordenador, pero mientras repasaba la lista de archivos, sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. En un documento secreto de su madre, aparecía el nombre de Doña Isabel, su aliada más fiable. Mateo se acercó, alarmado. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Elena, con la mano temblorosa, señaló la pantalla. Mire esto. ¿Por qué aparece el nombre de Doña Isabel en los registros de mi madre antes de morir? El corazón de Elena volvió a latir con fuerza. ¿Acaso al final de la confianza la esperaba otro infierno? Una semana después, Elena, habiendo borrado por completo la imagen de la nuera humilde del pasado, se presentó en la sede de Grupo Vargas como Jasmine, una sofisticada inversora extranjera con traje y gafas. La asistente se puso en pie de un salto al verla y la guió con una respetuosa inclinación de cabeza. Señora Jasmine, el presidente la está esperando con impaciencia. Por aquí, por favor. Cuando se abrió la puerta del despacho presidencial, el presidente Vargas se levantó de un salto para recibirla. Ah, señora Jasmine, qué viaje tan largo. Cuánto me alegro de verla. Bienvenida. Elena le tendió la mano con elegancia para estrechársela. Es un honor conocerle, señor presidente. El presidente Vargas, sin sospechar que tenía a su propia hija delante, la examinó de arriba a abajo con admiración. He oído que es usted una gran inversora en el extranjero. Le agradezco su interés en nuestra empresa. Elena respondió con una voz fría y altiva. He oído que Grupo Vargas está pasando por dificultades financieras. Me gustaría ayudarles. Los ojos del presidente Vargas brillaron de codicia. ¿Cuánto está dispuesta a invertir? Elena sacó un documento de su maletín y se lo deslizó. Estoy pensando en unos 500 millones de euros en efectivo. Al oír la cifra de 500 millones, la mano del presidente Vargas tembló. ¿Qué 500 millones? Es una cantidad asombrosa. Elena tomó un sorbo de té aromático y remató. Pero para aceptar mi dinero, hay una condición bastante estricta. Como inversora, no puedo permitir que mi valioso dinero se desperdicie. El presidente Vargas tragó saliva y se inclinó hacia adelante. Dígame lo que sea. Haré todo lo que me pida. Elena desplegó el documento y dijo con firmeza: primero, ponga como garantía una parte del control de la gestión. Y segundo, aparte inmediatamente al señor Javier de la primera línea de gestión. El presidente Vargas se sorprendió y abrió los ojos de par en par. ¿A mi Javier? ¿Por qué? Es mi hijo, al fin y al cabo. Elena soltó una risa gélida. ¿Familia en los negocios? La gente incompetente es un cáncer para mi empresa. Si no le gusta, podemos olvidarnos de este acuerdo. El presidente Vargas fingió dudar un momento, pero cegado por los 500 millones de euros que tenía delante, estampó su sello en el contrato sin pensárselo dos veces. De acuerdo, así se hará. Echaré a ese inútil de Javier inmediatamente. Elena recogió el contrato y sonrió fríamente para sus adentros. Has echado a tu propio hijo con tus propias manos. Esto no ha hecho más que empezar. Mientras tanto, Javier, expulsado de la empresa y sin un lugar a donde ir, ahogaba sus penas en un bar de mala muerte. Camarero, otra botella. Mientras Javier se tambaleaba borracho, un hombre de aspecto rudo de la mesa de al lado se le acercó y lo agarró por el cuello. Javier, ¿sabes que por tu culpa nuestra empresa se ha ido a la quiebra? Devuélveme mi dinero, estafador. Suéltame. ¿Sabes quién soy? Soy el director. El director. El puño del hombre se estrelló contra la cara de Javier. Con un ruido sordo, Javier rodó por el suelo, y la policía acabó llevándoselo a la comisaría.
Sentado en el frío suelo del calabozo, un hombre de la celda de al lado se le acercó. Oye, tú, eres Javier, ¿verdad? Elena me ha pedido que te dé recuerdos. Los ojos de Javier casi se le salen de las órbitas. ¿Qué? ¿Elena? ¿Cómo sabe ella que estoy aquí? El hombre sacó una grabadora de su bolsillo y se la puso delante de la nariz. Si quieres vivir, confiesa aquí mismo todos los pecados que has cometido. Si no, de aquí saldrás con los pies por delante. Javier, temblando, se acurrucó en un rincón, pero ante la mirada asesina del hombre, acabó confesándolo todo. Unos días después, Elena fue al hospital donde estaba ingresada Pilar. Al extender un cheque de una suma considerable, el director del hospital, Servil, trasladó a Pilar a la mejor habitación privada y comenzó a tratarla con esmero. Una semana después, Pilar abrió lentamente los ojos. Señora, ¿se encuentra mejor? Cuando la puerta de la habitación se abrió y entró Elena, Pilar tembló como si hubiera visto un fantasma. Tú, Elena, tú, maldita. Elena se sentó elegantemente en una silla y le mostró un vídeo en su teléfono. Suegra, mire bien cómo el presidente Vargas intentó matarla. En el vídeo se veía la escena repugnante en la que el presidente Vargas ordenaba a un subordinado que se deshiciera de Pilar simulando un accidente de tráfico. La cara de Pilar se arrugó como el papel. Ese desagradecido. ¿Y yo qué tanto le ayudé? Elena se acercó a Pilar y le preguntó con frialdad. ¿Quiere vengarse? Entonces dígame la contraseña del libro de contabilidad secreto del presidente Vargas. Solo así podrá salvarse usted y enviar a ese canalla al infierno. Pilar lo pensó un momento y, rechinando los dientes, dijo: La contraseña es el cumpleaños de tu madre. No sé si por remordimiento o qué, pero usaba ese número que solo él conocía. Elena, con la ayuda de Mateo, descifró la contraseña y finalmente obtuvo la lista negra de sobornos que el presidente Vargas había repartido entre políticos y empresarios. Ya está todo. Con esta lista, el presidente Vargas está acabado. Mientras tanto, el brazo derecho del presidente Vargas, el señor Romero, sospechando de la identidad de Elena, comenzó a investigarla, pero cayó en la trampa de la información falsa que Elena había difundido, y acabó informando de que Jasmine era una inversora limpia. El presidente Vargas, tranquilo y confiado, bajó la guardia, y Elena aprovechó para comprar acciones de Grupo Vargas poco a poco, convirtiéndose en la accionista mayoritaria en una semana. Al enterarse de la noticia, el presidente Vargas, furioso, llamó a Elena. Señora Jasmine, ¿qué significa esto? ¿Por qué ha comprado nuestras acciones sin permiso? Elena, tomando un sorbo de té, respondió sin inmutarse. Si he invertido, es natural que quiera actuar como dueña. Todo estaba escrito en el contrato que usted firmó. El presidente Vargas, derrotado, se desplomó en su silla. Jasmine, ¿quién demonios es usted? Elena, en lugar de responder, le dedicó una sonrisa gélida y regresó al templo. Doña Isabel la esperaba y le dio unas palmaditas en el hombro. Bien hecho, Elena. Ha llegado la hora de quitarse la máscara y volver a ser la verdadera Elena Vargas. Elena, mirándose al espejo, susurró: Mamá, ya casi lo he conseguido. La mañana de la junta de accionistas, Elena se puso un elegante traje azul. Era la ropa que su difunta madre más apreciaba. Elena se paró frente al espejo y se quitó uno por uno el lunar y la peluca que había usado para ocultar su identidad. En el espejo ya no estaba la inversora de mirada acerada, sino la verdadera Elena Vargas, digna y segura de sí misma. Mateo, a su lado, le puso una mano firme en el hombro y le preguntó: ¿Está lista, Elena? Elena, mirándose al espejo, respondió con brevedad y firmeza: Sí, ha llegado la hora de poner fin a todo este infierno. Cuando Elena apareció en el vestíbulo de la sede de Grupo Vargas, se hizo un silencio sepulcral. Los empleados, uno a uno, la reconocieron y se taparon la boca, ahogando un grito. ¿No es esa la directora Elena, la que decían que había muerto? Dios mío, esto es increíble. ¿Cómo ha vuelto? Sin importarle los murmullos, Elena caminó con paso firme hacia la sala de juntas, haciendo resonar sus tacones en el vestíbulo. En el estrado, el presidente Vargas, ajeno a todo, sonreía y daba su discurso. Estimados accionistas, este año, bajo mi liderazgo, Grupo Vargas, en ese momento, Elena se sentó bruscamente en el asiento del accionista mayoritario, en primera fila. Cuando los ojos del presidente Vargas se encontraron con los de Elena, su discurso se detuvo en seco. El micrófono se le cayó de la mano y golpeó el suelo con un estruendo. Todos los accionistas se giraron para mirar a Elena. ¿Esa mujer es la famosa inversora Jasmine? No. Miren esa cara. Es Elena Vargas, la hija del presidente. Elena se levantó lentamente y tomó el micrófono. Y se inclinó elegantemente ante los accionistas. Buenos días. Soy Elena Vargas, la accionista mayoritaria de Grupo Vargas.
Un aplauso atronador resonó en la sala. Elena, con una mirada fría, miró al presidente Vargas en el estrado y señaló la pantalla. A partir de ahora, revelaré uno por uno los crímenes atroces que ha ocultado el hombre que está ahí de pie. En la enorme pantalla se reprodujo un archivo de audio. La voz despreciable del presidente Vargas resonó en los altavoces de la sala. Desháganse de Pilar simulando un accidente. Cierren su boca para siempre, en silencio. Los accionistas se levantaron de sus asientos y gritaron: ¿Qué es esto? Intentar matar a alguien. Ese hombre es un asesino. El presidente Vargas, aterrorizado, intentó huir del estrado, pero la puerta se abrió de golpe y Mateo entró con varios agentes. Presidente Vargas queda detenido por instigación al asesinato y malversación de fondos. Cuando un agente sacó unas frías esposas, el presidente Vargas retrocedió, gritando: «No, esto es un montaje, es una trampa de esa mujer para incriminarme». Pero Mateo, sin inmutarse, arrojó decenas de documentos probatorios ante los accionistas. Le pusieron las esposas al presidente Vargas. Los accionistas le escupieron y le arrojaron papeles, desatando su ira. «¡Sáquenlo de aquí, estafador!». El presidente Vargas fue sacado a rastras de la sala. Elena volvió a tomar el micrófono y subió al estrado. «Ha llegado la hora de elegir un nuevo presidente. Yo levantaré de nuevo a Grupo Vargas. Me comprometo a mantener el empleo de todos los trabajadores y a gestionar la empresa con transparencia». Con el apoyo abrumador de los accionistas, Elena fue nombrada presidenta en ese mismo acto. El valor de las acciones se disparó en tiempo real. Al terminar la junta, Elena se dirigió al despacho presidencial. Barrió todos los objetos sucios del presidente Vargas que había sobre el escritorio y colocó una foto de su infancia con su madre en el lugar más visible. «Mamá, por fin he recuperado tu lugar. Lo he conseguido». En ese momento, la asistente entró con cautela e informó: «Presidenta, la señora Pilar ha llegado». Pilar, en silla de ruedas, entró con un aspecto miserable. «Me darás el piso que me prometiste, ¿verdad?». Elena, en lugar de responder, le entregó una vieja llave. Pilar, con los ojos brillantes, se la arrebató. «¿Dónde está?». «En el barrio de Salamanca, es un piso de lujo, ¿verdad?». Cuando Pilar vio la dirección que Elena le había escrito, su cara se quedó como el papel. «¿No es este el viejo piso en el que vivías tú?». Elena sonrió con una frialdad escalofriante. «Así es. Es la casa que usted me dio diciéndome que era el lugar perfecto para una huérfana. He hecho que la amueblen exactamente igual que como la tuve que soportar yo. Viva ahí el resto de su vida y expíe sus pecados». Pilar gritó y dio media vuelta con la silla de ruedas, pero en el pasillo solo quedó el eco de su llanto desolado. Al día siguiente, cuando Pilar abrió la puerta del piso, las paredes estaban cubiertas de papeles amarillentos. «Huérfana inútil. Lárgate y muérete». Eran todas las palabras crueles que Pilar le había dicho a Elena. Pilar se desplomó en el suelo y, mesándose los cabellos, se puso a gritar como una loca. Mientras tanto, su exmarido Javier, que vagaba por las calles, vio en una pantalla gigante la noticia del nombramiento de Elena. Al ver a Elena, sonriente, sentada en el sillón presidencial, a Javier le fallaron las piernas y se cayó al suelo. «¿He sido yo? He echado a la suerte de mi vida por la puerta». Estaba loco. La gente que pasaba evitaba a Javier, que lloraba desconsoladamente en el suelo, como si fuera un bicho. Tras completar su venganza, Elena fue a la tumba de su madre, dejó la reluciente placa de presidenta frente a la lápida y lloró sin cesar. Mateo la abrazó por detrás. «Lo ha pasado muy mal, Elena. ¿De verdad ha terminado todo? ¿Podremos ser felices?». Mateo asintió y le prometió: «Claro que sí. Nadie volverá a hacerle daño». Una semana después, a Elena le llovían las ofertas de colaboración de empresas de todo el mundo. Nombró al viejo jardinero asesor de la empresa y mantuvo a doña Isabel como una aliada de confianza a su lado. «Presidenta, ha crecido usted de una forma admirable». Ante las palabras del jardinero, Elena sonrió radiante. Todo era perfecto. Pero esa noche, un sobre rojo fue entregado en su escritorio. Elena, extrañada, lo abrió y una fotografía cayó de él. En la vieja foto aparecían la madre de Elena, doña Isabel, y el presidente Vargas, abrazados y sonriendo alegremente. El rostro de Elena se quedó blanco en un instante. Dentro del sobre había otra nota. «El verdadero juego empieza ahora. Ten cuidado con quien tienes al lado». Elena miró la foto con mano temblorosa. Fuera, la oscuridad lo cubría todo, y su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Dentro del sobre había otro pequeño chip informático, del tamaño de una uña. Cuando Elena, con mano temblorosa, lo conectó al ordenador, un viejo vídeo comenzó a reproducirse con interferencias. Era una grabación de hacía 30 años.
con la madre de Elena postrada en la cama, sin fuerzas. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró un joven apuesto. ¡Adrián! Elena soltó un grito. El Adrián del video era el hijo de doña Isabel y un viejo amigo de Elena. Cuando Adrián se sentó junto a su madre y le apretó la mano, ella dijo con voz débil: Adrián, aunque yo no esté, por favor, cuida bien de mi Elena. Adrián asintió en silencio. Cuando el vídeo terminó, Elena se reclinó en la silla, sin aliento. ¿Adrián conocía a mi madre desde hace tanto tiempo? La asistente entró corriendo y le entregó unos documentos. Al pasar las páginas, a Elena se le cortó la respiración. Adrián, registrado como hijo de doña Isabel. Pero pruebas de ADN confirman que es hijo biológico del presidente Vargas. Elena se levantó de un salto. ¿Doña Isabel ha criado al hijo del enemigo de mi madre? ¿Durante 30 años? Temblando de rabia y traición, Elena llamó inmediatamente a doña Isabel. Diga, señora Isabel, explíquese ahora mismo. ¿Adrián es hijo del presidente Vargas? ¿Qué significa esta locura? Doña Isabel guardó silencio un momento y luego dijo con una voz gélida: Hablemos en persona. Ven al templo. Elena corrió al templo. Doña Isabel, de pie bajo la luz de la luna, le sirvió un té. Elena arrojó la taza y gritó: ¿Es verdad que Adrián es hijo del presidente Vargas? ¿Por qué me lo ocultó? Se suponía que era amiga de mi madre. Doña Isabel tomó un sorbo de té y, cambiando por completo su expresión, respondió: Al principio, te ayudé de verdad, por consideración a tu madre. Pero cuando descubrí que mi hijo Adrián era de la sangre del presidente Vargas, me entró la codicia. Si conseguía sentar a Adrián en el sillón presidencial, este grupo Vargas sería mío por completo, ¿no crees? Elena retrocedió, horrorizada. ¿Así que desde el principio me utilizaste para derrocar al presidente Vargas y arrebatarle el puesto? ¿Te pusiste la máscara de amiga de mi madre para casarme como a una presa? Doña Isabel sonrió con desdén y se levantó. Elena, los negocios no se hacen con sentimentalismos. ¿Quién crees que es tu aliado para siempre en este mundo? Mañana, en la Junta de Accionistas, presentaré una moción para destituirte. Ya he sobornado a todos los accionistas con mi dinero. Doña Isabel aplaudió y unos guardaespaldas de negro aparecieron y rodearon a Elena. Elena consiguió escapar a duras penas del templo, subió a su coche y llamó a Mateo. Mateo, ha pasado algo terrible. Doña Isabel nos ha traicionado. Pero al otro lado de la línea se oyó un breve grito de Mateo, seguido de un ruido sordo. Mateo, Mateo, contesta. La llamada se cortó. Elena, como una loca, le gritó al conductor: ¡Al hospital! ¡Rápido! Tengo que ir a ver a Mateo. Lo que vio a través del cristal de la UCI del hospital fue desolador. Mateo estaba cubierto de vendas blancas y respiraba a duras penas con la ayuda de un respirador. El médico negó con la cabeza y suspiró. Alguien ha intentado matarlo con premeditación. Ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico grave, y no podemos garantizar que despierte. Elena apoyó la frente en el frío cristal y lloró lágrimas de sangre. Mateo, por mi culpa estás así. Lo siento. De verdad lo siento. Al día siguiente, Adrián, el que fuera su amigo, entró en el despacho presidencial dando una patada a la puerta. Se sentó arrogantemente en el sofá, cruzó las piernas y dijo: Elena, deja de ser tan testaruda y cásate conmigo. Si lo haces, te dejaré conservar tus acciones. ¿Estás loco? ¿Traicionas a tu amiga y ahora me propones un trato? Adrián sonrió con frialdad. Si no, te echarán sin un céntimo. Ya sabes lo temible que es mi madre. Cuando se celebre la junta de accionistas, estarás acabada. Cuando Adrián se fue, Elena se hundió en el suelo, agarrándose la cabeza. Ya no le quedaba nadie en quien confiar. Como último recurso, fue a ver al presidente Vargas, que estaba en la cárcel. ¿Cuál es el punto débil de doña Isabel? Usted debe saberlo. El presidente Vargas se rió con malicia y le dio una dirección. La caja fuerte secreta de doña Isabel debe de estar ahí. Ahí encontrarás pruebas para destruirla de un solo golpe. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dicen. ¡Qué ironía! Elena, sin dudarlo un instante, se dirigió a esa dirección. Pero mientras salía de la sala de visitas, el presidente Vargas sonrió, mostrando los dientes. Pobre idiota. No sabe que doña Isabel y yo ya hemos hecho un pacto. Se está metiendo de cabeza en el infierno. Elena subió al tercer piso de un viejo y lúgubre edificio. En el momento en que abrió la puerta con cautela, se oyó una explosión, y unas llamas rojas surgieron por todas partes. Era la trampa de fuego que doña Isabel le había preparado. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! El humo llenó la habitación en un instante, y Elena, tosiendo, intentó huir por las escaleras, pero las llamas le cortaban el paso.
El humo caliente le quemaba los pulmones y su conciencia se desvanecía. Mamá, Mateo, ¿es este mi fin? Elena consiguió arrastrarse fuera del edificio y se desplomó en el suelo. A lo lejos, se oía el sonido de una ambulancia, y su visión se sumió en una oscuridad total. Elena, que había sobrevivido milagrosamente al incendio, abrió los ojos a duras penas en la cama de un hospital. Le dolía todo el cuerpo, como si la hubieran apaleado. Una enfermera se acercó corriendo para comprobar su estado. ¿Se encuentra mejor? ¿Sabe dónde está? Elena, con la voz rota, se señaló los ojos. ¿Qué les pasa a mis ojos? No veo nada. La enfermera, alumbrándola con una linterna, respondió con cautela. Ha inhalado demasiado humo en el incendio y ha perdido la visión temporalmente. Se recuperará pronto, no se preocupe. Elena, mirando el techo borroso, rechinó los dientes. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente y se oyeron unos pasos desagradables. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Soy yo, desgraciada. Tu exmarido, Javier. Javier se plantó junto a la cama y sonrió con desdén. Elena, con los ojos ciegos, gritó: ¿Qué haces tú aquí? ¿No te vas a ir? Javier, en lugar de responder, pisoteó con saña la mano blanca de Elena con su zapato. Ah, qué bien te sienta, Elena, hacerte la presidenta y acabar así. Doña Isabel va a celebrar mañana una junta de accionistas para acabar contigo de una vez por todas. Estás acabada. Javier se burló de Elena, que gritaba de dolor, escupió al suelo y se fue. Elena, agarrándose la mano pisoteada, lloró lágrimas de sangre. No puedo rendirme así. Jamás. Al caer la noche, Elena, a pesar de su ceguera, escapó del hospital a duras penas. Cogió un taxi y se dirigió a una vieja mansión abandonada que su madre había comprado en vida. Tanteando las paredes, llegó a una caja fuerte secreta escondida en lo más profundo del sótano. Marcó uno a uno los números del cumpleaños de su madre. Al conectar el USB que encontró dentro de la caja fuerte a su portátil, escuchó la horrible conversación del día en que doña Isabel y Adrián conspiraron para matar a su madre. Adrián, tenemos que deshacernos de la madre de Elena para que tú te conviertas en el dueño de esta empresa. Le echaremos toda la culpa a ese inútil del presidente Vargas. La voz gélida de doña Isabel hizo que Elena temblara. Elena llamó inmediatamente al presidente Vargas, que estaba en la cárcel. ¿Lo ha oído? Doña Isabel lo utilizó para convertirlo en un asesino y sentar a su propio hijo en la presidencia. Al otro lado de la línea, la respiración del presidente Vargas se volvió animal. Esa zorra. ¿Se atrevió a engañarme? ¿A robarme a mi hijo para intentar matarme? Padre, su hijo, Adrián, es ahora el títere de doña Isabel. Con su poder, puede congelar inmediatamente las cuentas secretas de doña Isabel, ¿verdad? No te preocupes. Aunque esté en la cárcel, ¿crees que no puedo cortar una simple fuente de financiación? La haré llorar lágrimas de sangre ahora mismo. A la mañana siguiente, doña Isabel recibió la terrible noticia del banco de que todas sus cuentas habían sido congeladas y soltó un grito. En ese momento, Elena entró dando una patada a la puerta. Jasmine, mis ojos. Elena se quitó las gafas de sol negras con un gesto elegante. Un milagro, ¿verdad? Parece que el cielo me ha ayudado para que pueda ver con mis propios ojos cómo se hunden en la miseria. Elena le arrojó a Adrián, que había entrado detrás de ella, los resultados de la prueba de ADN. Adrián, mira bien, eres el hijo biológico del presidente Vargas, al que tanto odiabas. Has servido como un perro de caza a la mujer que envió a tu propio padre a la cárcel e intentó matar a mi madre. Adrián, con la mano temblorosa, leyó el documento y se encaró con doña Isabel. Mamá, ¿es esto verdad? ¿Me criaste como un arma de venganza? Doña Isabel levantó la cabeza con descaro. Lo hice todo para convertirte en presidente. Todo fue por ti. Mentira. Eres un monstruo. En ese momento, la policía, a la que Elena ya había avisado, irrumpió en la sala. El archivo con la prueba de la conspiración de asesinato que Elena les había enviado fue el golpe de gracia. Doña Isabel y señor Adrián quedan detenidos por conspiración para el asesinato y malversación de fondos. Mientras se la llevaban esposada, doña Isabel maldijo a Elena. Desagradecida, ¿y yo que tanto te cuidé? Elena sonrió con frialdad y le dijo: Usted me enseñó que los negocios no se hacen con sentimentalismos. Gracias a esa lección la he atrapado. El sonido de las sirenas de la policía se fue alejando, y Elena corrió al hospital para abrazar a Mateo, que ya había despertado. Los dos lloraron lágrimas de alegría, celebrando su victoria. En el juzgado, doña Isabel y el presidente Vargas se pelearon como si fueran a matarse. Todo fue por tu culpa. Tú eres un inútil, por eso ha pasado todo esto. El juez golpeó 3 veces con el mazo,
y los reprendió con severidad. Ambos fueron condenados a penas cercanas a la cadena perpetua. Su exmarido Javier, que gritaba que era inocente, fue condenado a 10 años de prisión y se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Al salir del juicio, llovía. A lo lejos, Mateo la esperaba con un gran paraguas. Elena se refugió en sus brazos y le dijo en voz baja: «Mateo, siento que por fin he despertado de una larga pesadilla». Mateo le apretó la mano y sonrió. «Lo ha pasado muy mal, Elena. Ahora, seamos felices sin que nos importe nadie más». Los dos caminaron juntos por el patio del juzgado bajo la lluvia. Sobre sus espaldas, por fin, comenzó a brillar un sol de paz. Pasó un año. Grupo Vargas, bajo la gestión honesta de Elena, se convirtió en una empresa de renombre mundial, y Elena, como una presidenta digna, se convirtió en un faro que iluminaba el mundo. En el escritorio de Elena ya no había documentos de venganza, sino informes de una fundación llenos de las sonrisas de los niños. «Presidenta, la ceremonia de inauguración de la Fundación Elvira está lista. ¿Nos vamos?». Elena se dirigió a la fundación que llevaba el nombre de su madre. Al llegar a la entrada, la recibieron unos niños de un orfanato con una pancarta que decía: «Gracias, maestra Elena». Cuando Elena bajó del coche, los niños le entregaron un ramo de flores que habían recogido con sus manitas. «Quiero ser una persona tan maravillosa como usted». Elena abrazó a un niño y le susurró: «Claro, vosotros también podéis. Yo también fui una huérfana solitaria, pero nunca me rendí». El discurso sincero de Elena fue recibido con un aplauso atronador, y en los ojos de los niños brillaron estrellas de esperanza. Después de la ceremonia, Elena fue a un humilde restaurante en un pueblo rural. A través de la ventana, vio a Pilar, con la espalda encorvada, lavando una montaña de platos. La arrogante señora de antes había desaparecido, y en su lugar solo quedaba una humilde sirvienta que inclinaba la cabeza ante su jefe. Cuando en la televisión apareció una noticia sobre las obras benéficas de Elena, Pilar, con los guantes de goma puestos, miró la pantalla atónita y se secó una lágrima. Elena al verla no sintió venganza, sino una profunda compasión, y se fue en silencio. Ella ya no significaba nada en la vida de Elena. A continuación, Elena se dirigió a un comedor social y se puso un delantal. Entre la gente que hacía cola, un hombre con el pelo revuelto y la cara sucia le tendió un plato. Era Javier. Al reconocer a Elena, empezó a temblar y agachó la cabeza. Elena, sin decir nada, le llenó el plato de sopa caliente. Javier se sentó en un rincón, y mientras comía, sus lágrimas caían en la sopa. Elena lo miró de reojo y siguió sirviendo a los demás. El odio y el rencor se habían consumido como cenizas, y en su lugar solo quedaba la paz. Mientras tanto, el funeral del presidente Vargas, que había muerto solo en la cárcel, se celebró sin un solo asistente. Elena se paró frente a su retrato, sin hacer una reverencia, y le dedicó unas últimas palabras. «Se acabó de verdad. Cuando se encuentre con mi madre en el cielo, pídale perdón de corazón». Sus cenizas fueron esparcidas en una montaña anónima y desaparecieron con el viento. Doña Isabel también le escribió una carta desde la cárcel pidiéndole perdón, pero Elena la tiró a la basura sin abrirla. Ni vivos ni muertos, su perdón no era asunto de Elena. Después de todas las tormentas, al lado de Elena siempre estuvo Mateo, firme como un pino. Los dos celebraron una boda sencilla en el patio del orfanato donde Elena había crecido, en lugar de en un hotel de lujo. Bajo una lluvia de pétalos de flores que les lanzaban los niños, se juraron amor eterno. «Elena, ¿cómo quieres vivir a partir de ahora?», le preguntó Mateo mientras paseaban por la orilla del río. Elena le apretó la mano y sonrió. «Solo amando. Quiero vivir mirando solo al futuro que nos hará felices, en lugar del pasado que me hizo daño». Unos meses después, Elena estaba en unos grandes almacenes eligiendo unos patucos de bebé pequeños y adorables, acariciándose suavemente el vientre. En su rostro floreció la sonrisa más hermosa del mundo, la de una madre. Al volver a casa y sentarse a la mesa que Mateo había preparado con esmero, Elena miró al cielo azul por la ventana. En algún lugar de ese cielo despejado, le pareció ver a su madre sonriéndole radiante. «¿Lo ves, mamá? Ahora soy muy feliz». Una brisa cálida le acarició la mejilla. Después de atravesar un largo y oscuro túnel, para Elena, por fin, había florecido la flor de una felicidad imperecedera. Elena superó las heridas del pasado y encontró la verdadera felicidad. La venganza terminó, pero lo que obtuvo no fue una simple victoria. Recuperó el honor de su madre, encontró un amor verdadero y acogió una nueva vida. Pilar, Javier, el presidente Vargas y doña Isabel pagaron con creces por sus pecados. Elena ya no sentía odio hacia ellos. La venganza más perfecta era olvidarlos y ser feliz. A través de la Fundación Elvira,
Elena regaló esperanza a niños que, como ella, habían sufrido en el pasado. Un mundo en el que las personas son valoradas por su valía y su esfuerzo, no por su origen o su pasado. Ese era el futuro que Elena estaba construyendo. Queridos amigos, la verdadera victoria no consiste en derribar al adversario, sino en levantarse uno mismo. Si han escuchado la historia hasta el final, dejen un comentario diciendo, bien escuchado, gracias.